tenemos un nuevo capítulo de nuestra serie de video podcast de Jenny Ayera, muy interesante, sobre personas y talento. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, tendemos a pensar principalmente en tecnología, pero detrás de todo esto hay una gran componente de gestión del cambio. ¿Qué pasa con las personas que forman parte de este cambio? ¿Cómo se están adaptando? ¿Están viendo esto como un aliado? ¿Lo están viendo como un peligro, como una amenaza? Hay muchas preguntas sobre todo esto y vamos a intentar obtener respuestas hoy en este video podcast con la ayuda de Antonio Alonso, que es un experto en inteligencia artificial generativa y talento. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por contar conmigo. Empezamos por la parte más simple, como decíamos. Al final, en las organizaciones lo que hay son personas adaptando estos nuevos paradigmas. ¿Qué papel están jugando estas personas? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a todo esto? Claro, aquí cuando hablamos de IA generativa hablamos de muchas cosas en realidad. Y cuando hablamos de la aplicación de la IA generativa en las compañías hablamos también de distintos niveles de aplicación, ¿no? Digamos que lo que hemos estado haciendo hasta ahora con la IA en general, ¿no? La clásica, pero también con la IA generativa desde hace años, ha sido sobre todo procesos de compañía. Procesos donde bueno, pues claro que había talento aportando conocimiento, pero no había un impacto directo con el talento o una involucración directa del talento. Bueno, esto tiene sus matices, pero más o menos se diseñaba desde arriba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay otro nivel, que es el nivel intermedio, que es departamental, si queréis, ¿no? Con un tipo de proceso muy específico en el que sí están involucradas las personas, ya sea aportando información, recogiendo información, aportando criterio, etcétera, sobre ese proceso. Pero es un proceso que probablemente pues, va también bastante automatizado y donde la IA generativa pues, lo que tiene sobre todo pues, es un análisis del input muy bueno porque puede analizar prácticamente cualquier cosa hoy en día y un output también pues muy próximo y muy articulable, ¿no? Desde el punto de vista de la persona. Y luego hay un tercer nivel que es el que digamos en el que estamos más involucrados ahora todas las compañías, o eso es lo que pretendemos, que es el de la IA generativa trabajando codo con los profesionales, con lo que hasta cierto punto es una simbiosis. O sea, es decir, aquí también hay una pequeña confusión, ¿no? Porque hemos estado hablando como que es tu nuevo compañero o tu nueva compañera de trabajo y más bien es una simbiosis lo que vas a tener con la IA generativa o con los modelos, ¿no? Y con los agentes, que es lo que va a pasar este 2025, vamos a ir a hablar mucho de los agentes. Va a haber una simbiosis, va a haber un toma y daca, o sea, no va a ser un igual, sino que va a ser alguien que te va a complementar. Va a ser como una extensión, ¿no? de ti que te complementa. Sí, efectivamente, va a ser una extensión de tipo en lo que tiene que ver con el conocimiento, porque lo que tiene la IA generativa sobre todo es una capacidad muy buena de recordar, de traerte toda esa información que tú necesitas, etcétera, y de procesarla. Y luego por otra parte te va a ayudar también en tareas que son muy repetitivas, que son muy pesadas a veces y que te va, digamos, a ayudar a automatizar una parte de tu trabajo que hacerlo de otra manera antes de que surgiera todo este boom de la IA generativa pues era muy costoso y era muy poco flexible muchas veces también, ¿no? Y a veces incluso inviable, ¿no? Y a veces incluso inviable, pero también por costes y por la inflexibilidad también a veces de los propios sistemas automatizados, porque hay que darle las instrucciones muy claras. O sea, que si te cambia el contexto, pues es un problema. Y eso la IA generativa, pues con la IA generativa es en un momento dado más flexible, más fácil de adaptar. En el mundo de la oficina y los trabajadores de oficina, ¿qué tipo de iniciativas se están tomando orientadas para el talento? Bueno, aquí hay dos ramas, ¿no? O dos ámbitos de los que podemos hablar. Uno de los ámbitos, digamos el más evidente puede ser, es el de las personas, ¿no? El de cómo hacemos o cómo conseguimos que las personas trabajen con la IA generativa y que trabajen de una manera pues, más eficiente, pero también más nutritiva para ellos, es decir, que les aporta la IA como trabajadores, como profesionales, quiero decir, ¿no? Y para su desarrollo, para su empleabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una rama que ahora podemos entrar a comentar. Y la otra importante, el otro ámbito de actuación importante que tiene que ver con las personas y con la IA generativa, y con la IA en general, no solamente la generativa, esto también tenemos que tenerlo claro, es la adopción de la IA generativa por parte de los recursos humanos, de los procesos de los recursos humanos y de los profesionales de los recursos humanos. Y entonces ahí también estamos trabajando desde NTT Data, estamos trabajando en
cómo podemos potenciar los departamentos de recursos humanos y a los profesionales de recursos humanos para que hagan mejor su trabajo también utilizando la IA generativa. Estoy hablando en el ámbito personas, porque luego esto también pasa en otros ámbitos. Pero en el ámbito personal esos son, digamos, los dos ámbitos de trabajo. Y dentro de este mundo de oficina, sí. Ahora que hay muchas corporaciones que están intentando salir de este modo prueba de concepto para escalar, hay que tener en cuenta alguna consideración particular para conseguir que el talento, ¿no? Acompañe a esta transformación, porque no es fácil, es un paso que no es sencillo y hay que hacer aquí varias cosas. Sí, vamos a ver, yo creo que 2024 ha sido el año de los pilotos y de las pruebas. Bueno, 2024... Y hemos empezado un 2025 muy fuerte con este tema también. O sea, 2025 lo que nos estamos encontrando es una altísima demanda también de acompañamiento en la adopción de IA generativa en las compañías. Hay muchísima demanda ahora mismo y es completamente lógico. O sea, todavía quieren demostrar que eso funciona y quieren también ver cómo eso encaja con las personas. Claro. O sea, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista de actuación y de las formas de trabajo y de qué significa eso en términos materiales, ¿no? O sea, cómo realmente luego la gente se va a conseguir hacer esa simbiosis, ¿no? Hay mucho desconocimiento también, hay mucho desconocimiento por parte incluso también de las directivas de las compañías, claro. Incluso del alto nivel, de la alta dirección, como es lógico también, porque esto es completamente lógico. Y entonces también quieren aclararse también ellos un poco antes de tomar decisiones quizás más estratégicas, ¿no? Paralelamente sí que están tomando decisiones estratégicas, sí que están planteando programas, políticas, etcétera, y están viendo un poco el futuro de la IA generativa en sus compañías. Y entonces lo que ahora tenemos que ver es, vale, ya estás probando que los profesionales pueden trabajar con esto. Que cuando trabajan con esto y tienen una buena adopción, y aquí hay una clave importante, cuando tienen un buen proceso de adopción, lo están utilizando bien, lo están aprovechando, hablan muy bien de ello, les gusta, ¿vale? E incluso pues los más avezados o los más necesitados muchas veces tienen unas aplicaciones, unos casos de uso que llamamos, pues a veces muy creativos y muy interesantes, ¿cierto? ¿vale? Porque la necesidad pues, nos vuelve muy creativos y es una muy buena oportunidad para volverse creativos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una clave en lo que tiene que ver con la IA generativa y las personas o esa simbiosis de la que estamos hablando. Y es la siguiente, estamos hablando de que la IA generativa viene con muchos mitos. Viene con muchos mitos y muchas falsas expectativas y falsas creencias. O sea, es decir, yo siempre digo que se ha dicho mucho eso de la IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a quitar una persona que emplee la IA, etcétera. Luego podemos hablar también de este tema porque yo no estoy muy de acuerdo con esto. Pero lo cierto es que luego se decepcionan mucho cuando la IA no puede hacer su trabajo, ¿no? Claro. Bueno, es que yo creía que Copilot me iba a poder hacer, o Copilot o ChatGPT, lo que sea, me iba a poder hacer la propuesta que tengo que hacer para el cliente para el lunes que viene, ¿no? No lo va a hacer, pero te va a ayudar en muchos ámbitos, te va a ayudar en muchas cosas, ¿no? Y esta es la parte, digamos, que tenemos que aclarar con el usuario. Es decir, no va a poder hacer todo por ti, y menos mal, por otra parte, pero va a poder hacer cosas muy interesantes por ti, va a hacer cosas muy interesantes que te van a ayudar a ti y también te va a exigir algunas cosas que a lo mejor pues había mucha gente que sí las tenía y otra gente a lo mejor que se habían quedado un poco más dormidos, vamos a decir, pero te va a exigir que emplees mucho más el criterio, que expliques mucho mejor las cosas, que tengas un autoliderazgo y un liderazgo también a la hora de pedir las cosas a la IA, por ejemplo. Es decir, vamos a tener que tener conocimientos y habilidades más hard, o sea, más de la tecnología y del uso, etcétera, etcétera, que hacen falta y que son importantes, pero también tenemos que trascender eso y tenemos que empezar a hablar también de una nueva forma de trabajar, de, por ejemplo, me pongo un ejemplo ya con esto, te dejo que me sigas preguntando, por ejemplo, es el retorno del esfuerzo, ¿no? O sea, cuando yo me tengo que meter 2 horas de trabajar con ese agente o esa IA generativa y para desarrollar un agente o para desarrollar un prompt que me vaya a resolver 3 horas de trabajo todas las semanas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tienes que saber cómo evaluar eso y tienes que saber qué es lo que puede hacer la aplicación o la IA. Es decir,
tenemos que verlo desde un punto de vista mucho más amplio que la mera tecnología. Hay que trascender eso y eso lo tenemos que hacer en el ámbito de las personas y en el ámbito también de la compañía. Entonces, vamos a tener que trabajar de una manera diferente, ¿no? Sí. Pulir un poco nuestras habilidades y además parece, por lo que estás contando, que es clave el acompañamiento durante todo el proceso, ¿no? Entiendo que disponibilizar herramientas y pedir que las usen, esto tal cual no funciona. No funciona. No funciona. Lo que genera una frustración tremenda. Esto es lo que estamos viendo. Hay una cosa, por ejemplo, para ilustrar esto, ¿no? Yo lo que estoy viendo, esto es una apreciación personal, ¿eh? Pero yo lo que estoy viendo es que los que estamos obteniendo muy buenos resultados de la IA generativa somos aquellos que conversamos con la IA generativa. Aquellos que tenemos conversaciones con Copilot, con ChatGPT, con Claude, con Gemini o con Accent en nuestro caso, ¿no? de Netdata. Cuando tenemos esas conversaciones tenemos unos resultados que a veces no nos esperábamos, de hecho, ¿no? Esto es un cambio de mentalidad. Esto es un completo cambio de mentalidad, ¿no? No estamos muy acostumbrados a conversar con la tecnología. Y además las experiencias que hemos tenido han sido a veces un poco frustrantes porque tenía muchas limitaciones. Entonces hay que incidir en este tipo de cosas, hay que incidir en el hecho de tienes que interactuar con esta tecnología. Y la forma de interactuar es distinta a cómo lo has hecho hasta ahora con la tecnología, ¿vale? Porque tienes que hablar con la tecnología, tienes que conversar con la tecnología. Y esto es un cambio de paradigma. Por muy acostumbrados que estemos acostumbrados a hablar con el asistente de Google, con el Google Assistant o con Alexa de Amazon, ¿no? O lo que sea, o el Siri de Apple. Esto es otro nivel, esto es otra cosa distinta. ¿Y fuera del ámbito de oficina? En operarios, fábricas, ¿se están adoptando también estos paradigmas? ¿Y cómo se está tratando el talento en esos casos? Sí, a ver, esto es una muy buena pregunta. Aquí, en lo que tiene que ver con el cuello azul, vamos a llamar, y otro melón muy grande que no se suele abrir es el gris. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que está trabajando, los sanitarios, por ejemplo, o los profesores, por ejemplo, ¿no? Ese sería más el cuello gris. Pero si nos centramos en el cuello azul, que es la producción, que es la fábrica muchas veces, ¿no? Ahí lo que vamos a ver, que el impacto de la IA generativa va a tener dos vertientes fundamentalmente, ¿no? Una es la operación, el propio operario, cómo trabaja con sistemas inteligentes que van a poder hacer cosas por él, etcétera. O que, por ejemplo, una cosa muy, muy interesante, una aplicación muy interesante de la IA generativa es, tú puedes hablar en un lenguaje muy natural con la IA generativa y te entiende muy bien, lo hace bastante bien. Entonces, por ejemplo, operarios que están en entornos fabriles donde llevan todos sus EPIs, ¿no? Todo su equipo de protección individual y que, por ejemplo, llevan guantes gruesos, etcétera, ¿no? Que es difícil trabajar con los dispositivos móviles, que en realidad empezaron a trabajar con dispositivos móviles hace 10 años, ¿eh? En algunos ámbitos, por ejemplo, explosivos, pues hace poco relativamente, otros llevan más tiempo. Esa va a ser una parte, ¿no? El que van a poder, que la IA les va a poder, por ejemplo, orientar a hacer determinadas cosas o a resolver determinadas cuestiones, por ejemplo, en mantenimiento o en reparación, ese tipo de cosas, o hacer determinados procesos con las máquinas, ¿no? Pero luego, por otra parte, tenemos una IA generativa que no va a trabajar quizás tanto con ellos, pero que va a ser súper importante y va a tener una gran relevancia en la parte de la robotización, ¿vale? Ahí se están haciendo también grandes avances de aplicación de la IA generativa a la robotización, y ahí sí que también de alguna manera van a tener una simbiosis con esa IA generativa, porque probablemente ahí sí que van a tener compañeros robotizados que van a tener que enseñarles a hacer las cosas y que probablemente pues van a ser parte de su equipo, ¿no? Esto ya sé que ahora mismo a lo mejor puede sonar todavía a un poco ciencia ficción, pero ya estamos empezando a ver que eso está entrando, ¿no? Y que ya se está pensando en ello y que se están desarrollando los elementos que hacen falta para eso. Entonces ahí en ese entorno fabril también lo que es el propio contexto, que cambia mucho, porque es importante dónde estás físicamente, qué estás tocando físicamente, con qué estás interactuando físicamente. Y claro, todas esas máquinas y todo eso que estamos ya actuando en las fábricas, que hasta ahora pues ya tenían el Internet of Things y ya era importante porque estaban conectadas a Internet, ahora es que además le vamos a dar inteligencia. Y van a hablar contigo. Y esto pues es muy interesante, ¿no? Oye, pues muy interesante.
Un titular para terminar corto, ¿qué recomendaciones le darías a las empresas que están en medio de esta transformación con respecto a su talento? Sí, bueno, yo lo primero es que se pongan en marcha. O sea, esto es lo más importante, que se pongan en marcha con acciones materiales. O sea, es decir, en el ámbito de los recursos humanos, empieza con un caso de uso, aunque sea sencillo, aunque sea solamente uno, pero empieza a utilizar la IA generativa en tus procesos de recursos humanos, en tus procesos de selección, en tus procesos de formación, de learning, ¿no? En todos los procesos que tú puedas y que te puedas permitir, si quieres, ¿no? Y donde más te duela, te apriete el zapato, como se suele decir, ¿no? Pues empieza por ahí, pero empieza. Eso es lo más importante de todo. Ponte en marcha, porque esto es una revolución en los recursos humanos que tienes que conocer de primera mano y tienes que empezar a emplear de primera mano, ¿vale? O sea, dentro de unos años vamos a tener que poder preguntar a la IA sobre cuestiones nuestras del trabajo, de, oye, ¿dónde está mi nómina? O facilítame no sé qué, o cuáles son mis vacaciones, o y por qué son estas y no son otras, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo que pongo, ¿no? Y luego, por otra parte, en lo que tiene que ver con los profesionales, igual, ponte en marcha, haz un piloto de cualquiera de las herramientas que tenemos ahora mismo, que son hasta cierto punto fáciles de implementar en la empresa, porque es comprarla y se activa, vamos a decirlo así. Tiene más cosas, ¿eh? No es tan fácil como esto, pero ya nos entendemos. Y ponte en marcha, o sea, hazte un piloto por lo menos de 200, 300 personas, lo que tú veas, ¿no? Pero que empiecen a tocarla, que empieces a ver cómo funciona tu gente con eso y en tu ámbito concreto de negocio, y empieces que la gente, cuando le vayas a transmitir luego la cultura de la IA y demás, ya sepan materialmente de qué están hablando y te entiendan bien, te entiendan mucho más profundamente. Y luego hay otra cosa además, y es que de esto no hemos hablado. Piensa en términos también del medio, o sea, del corto plazo está bien, pero también del medio y largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando pienses en el retorno, piensa en el retorno para la compañía en términos, por ejemplo, de eficiencia y productividad. En términos desde el punto de vista de la organización del trabajo, o sea, es decir, también de la calidad que aporta la IA generativa al resultado. Piensa en términos del profesional, qué le aporta al profesional para su desarrollo. Y piensa también en términos de cómo el profesional, cuando entienda la IA y tenga esa cultura de la IA generativa, te va a ayudar como empresa a desarrollar nuevas soluciones departamentales, operativas, es lo que llamamos el operacional, ¿no? Etcétera, porque también te tiene que ayudar a eso. Son los expertos en su propio trabajo y en su dominio de conocimiento. Y si tú les das la IA y empiezan a trabajar con ella, mañana serán los que te ayuden a desarrollar las mejores soluciones desde el punto de vista de la compañía. Pues nos quedamos con estos tips que nos das para ayudar a las organizaciones. Muchísimas gracias, Antonio, por todo lo que nos has enseñado. Y bueno, os invitamos al resto a que continuéis en estos episodios que tenemos para hablar de inteligencia artificial generativa. Muchas gracias por venir. Estaré muy atento a estos podcasts que me interesan mucho también. Gracias.